Hola, ¿qué tal? Esto es Tus Derechos, una iniciativa del Tribunal Constitucional que junto a TV Perú buscan precisamente eso, acercarle sus derechos porque es información que usted necesita conocer y que además necesita también poder manejar. Hoy en Tus Derechos conversamos acerca de algo, de este fenómeno que se infiltra, avanza y corroe las instituciones y también las organizaciones. Y finalmente termina vulnerando el derecho de todos, de nosotras, las personas. Hoy en Tus Derechos hablamos acerca de la corrupción. Soy Rocío Aliaga, bienvenidos. Tal vez es imposible determinar el momento exacto en el que la duda entre el bien y el mal terminó corrompiendo al hombre por su propio beneficio a costa de los demás. Tal vez es una lucha constante por mantener el poder en el límite justo del buen discernimiento, pues hasta en los tiempos más antiguos existe la huella de la corrupción. Algunos especialistas señalan de las historias más antiguas a los evangelios y el caso típico de Judas Iscariote, quien traicionó a Jesucristo por 30 denarios de plata. Avanzando más en la historia, imperios enteros se vieron fragmentados por alianzas impredecibles, conspiraciones, ambiciones y tácticas corruptas. En la actualidad, el concepto no solo se ha definido y hasta penado, sino que continúa haciendo mella en las democracias y en las instituciones que sostienen los estados. La corrupción es el uso indebido del poder para obtener beneficios irregulares, violando la ley y afectando la legitimidad de la autoridad y los derechos fundamentales de las personas. Es la desviación del ejercicio de la función pública hacia el interés particular. En nuestro país, el 32.7% de la población considera que la corrupción es el segundo principal problema del país, situación que casi se ha vuelto cotidiana en su forma más pequeña y penosamente aceptada como normal, la coima. Pese a que este problema es percibido como uno de los que más afectan y limitan el ejercicio de los derechos fundamentales, el 58% de los encuestados no la denuncia. Cifras que resultan por demás preocupantes en la medida en que la denuncia juega un papel determinante en la lucha contra la corrupción. En ese sentido, la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción considera importante concentrar esfuerzos en promover la denuncia, no solo como un derecho ciudadano, sino y sobre todo como un deber. No ser conscientes de ello, señala Lacan, hace que nos convirtamos en ciudadanos tolerantes a la corrupción y hasta cómplices de su comisión. Solo promoviendo y protegiendo a las instituciones democráticas con nuestras denuncias, se evitarán distorsiones que nos terminen perjudicando a nosotros mismos. Y si no, que lo diga Alfonso Quirós en Historia de la Corrupción en el Perú, que define a la corrupción como el mal uso del poder político burocrático por parte de camarillas de funcionarios coludidos con mezquinos intereses privados para obtener ventajas económicas o políticas contrarias a las metas del desarrollo social, mediante la malversación o el desvío de recursos públicos y la distorsión de las políticas e instituciones. Más claro, imposible. ¿Cómo es que se inicia, ¿no? ¿Cómo es que empieza la corrupción? Es tema de educación que se da desde la casa. ¿Podemos a estas alturas hacerle frente? ¿Estamos en condiciones? Nos vamos a la pausa, pero regresamos para hablar con la doctora Susana Silva, coordinadora general de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción. Esto es Tus Derechos. Volvemos. Seguimos conversando esta mañana en Tus Derechos de este fenómeno, ¿no? Como les comentaba, de cómo se infiltra, se enquista y empieza a actuar a través de las instituciones y de las organizaciones la corrupción, pero en realidad está presente en todos lados y en todo ámbito. Para conversar acerca de ello nos acompaña la doctora Susana Silva Hassenbach, ella es coordinadora general
de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción. Doctora Silva, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana en Tus Derechos. ¿Y desde cuándo es que está esta comisión de alto nivel? ¿Desde cuándo está esta iniciativa? Muy buenos días, Rocío. Un gusto estar aquí con ustedes en tu programa, en el programa del Tribunal Constitucional. Sí, la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción es un espacio de articulación en el que participan un conjunto de entidades del sector público, del sector privado, empresarial y de la sociedad civil. Esta comisión funciona desde el año 2010, pero es recién en el año 2013 que se expide una ley y le otorga, valga la redundancia, rango de ley a esta comisión. Y con esa ley se fortalece la institucionalidad de este espacio de articulación. Este espacio está creado básicamente para articular acciones entre todas las entidades. ¿Y esto por qué? Esto es importante entender que la corrupción es un fenómeno sumamente complejo, que no se va a derrotar con una sola medida o con una sola estrategia. Se requiere un conjunto de acciones, pero así como se requiere un conjunto de acciones, también se requiere que estén involucradas las entidades del sector público directamente mandatadas para luchar contra la corrupción, pero también la sociedad civil y el sector empresarial. Como nosotros siempre decimos en la comisión, una sola entidad, que puede ser el Poder Judicial o la Contraloría General de la República, una sola de ellas no va a derrotar la corrupción. Se requiere una articulación de la Contraloría, el Poder Judicial, Ministerio Público, la Procuraduría, Ministerio de Justicia, el Congreso de la República. Todas ellas participan en esta comisión. Ahí es donde se hace un diagnóstico, se ve qué cosa es lo que está pasando y se plantean acciones que se deben implementar en nuestro país. Pero también conjuntamente con la sociedad civil, con Proética, el Consejo Nacional el Consejo de la Prensa Peruana, que participan, y desde el sector empresarial, la CONFIEP, la Cámara de Comercio de Lima y la Sociedad Nacional de Industrias. Entonces, todas ellas articulamos acciones concretas, ¿no? ¿Y qué casos se ven en esta comisión o qué casos llegan? ¿Cómo se puede acceder? Es importante lo que me planteas, Rocío, porque me permite aclarar algo respecto del cual hay mucha confusión, que la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción no ve casos. Para eso está el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Procuraduría Anticorrupción, la Contraloría, y lo que hace la Comisión es... Claro, ¿cuál es su función? Es la función que a cada uno de ellos le corresponde, no es la función de la comisión. De hecho, lo que hace la comisión es respetar la autonomía de cada una de estas entidades, pero sí se coordina, sí se articula. Por ejemplo, un caso concreto de nivel de la articulación es lo que nosotros estamos haciendo a nivel descentralizado con las comisiones regionales anticorrupción. Pero muy particularmente voy a referirme a un caso que es muy sonado y mediático como es el Santa, Ancash. Claro. Sino ocurrido los hechos por todos conocidos en el Santa, si bien no se pudo implementar una comisión regional anticorrupción, lo que sí hemos hecho es crear una mesa de coordinación entre todos los actores del sector público, sector privado y sociedad civil en el Santa. Y, por ejemplo, hemos identificado conjuntamente con esas autoridades cuáles son los principales problemas que en este momento existen en, por ejemplo, el Ministerio Público, a los operadores del Ministerio Público, el Poder Judicial, la Contraloría y Procuraduría, qué cosa es lo que necesitan, y desde aquí, de manera centralizada en Lima, hacemos todo un acompañamiento a efectos de que se puedan implementar esas medidas que ellos necesitan. De manera muy puntual, por ejemplo, la presidenta de la Junta de Fiscales, quien además es la presidenta de esta mesa de trabajo que se ha conformado en el Santa, nos manifestó en una oportunidad en este grupo de trabajo que estaba recibiendo amenazas del penal. Y ella tenía claramente identificados quiénes eran las personas que estaban incurriendo en estos delitos, la amenaza a su integridad. E inmediatamente desde aquí se hizo las coordinaciones con el Ministerio del Interior, con el INPE, y se removieron a esas personas. Otra coordinación muy puntual, por ejemplo, es en este momento lo que ellos necesitan es mayor personal en el Ministerio Público.
tienen solamente 2 fiscalías anticorrupción con 2 despachos cada uno y se requiere más personal. Habida cuenta además que viene el proceso electoral donde hay un mayor número de denuncias. Entonces, se está viendo no solamente con el Ministerio Público la posibilidad de que haya se creen más juzgados, por lo menos dos fiscalías anticorrupción en el presupuesto 2015, sino que además ver una solución concreta como es la posibilidad de la conversión de alguna fiscalía provincial, civil, por ejemplo, en una fiscalía anticorrupción. Estas son medidas que requieren, como te digo, de una coordinación entre varias entidades y eso es algo en lo que nosotros apoyamos. Claro, pero bueno, al final un poco que no es que lleguen casos a ustedes, pero sí terminan atendiéndolos. En ese sentido, ustedes son un ente, digamos, que articula las acciones a tomar entre todas las instituciones del sistema anticorrupción. Sí, por ejemplo, otro caso concreto también de articulación. Nosotros desde hace un tiempo hemos venido promoviendo la firma de compromisos de integridad entre el sector privado, empresarial y las entidades del sector público. Y se firmó un interesante compromiso en el ámbito de la salud. A partir justamente de este compromiso, determinados empresarios acudieron a nosotros y nos dieron la información de un conjunto de irregularidades que se estaban produciendo y que daban cuenta de que una empresa determinada estaba engañando al Estado y que iba a perjudicar al Estado por un monto de más de 30 millones de soles. Entonces, este es un caso que si bien nosotros no somos Procuraduría, no somos Ministerio Público, lo que se hizo fue en ese momento activar todas las alertas entre las entidades que estaban y participando. Canalizar a lo mejor, ¿no? Se canalizaron, inmediatamente se movió el OCE muy bien, el Poder Judicial muy bien, porque había una medida cautelar falsa, el Ministerio de Salud que paró el contrato, el Ministerio de Defensa que también paró un contrato y el Ministerio Público inmediatamente actuó, se denunció a la empresa y se evitó un perjuicio para el Estado, como te digo, de más de 30 millones. Nosotros no sancionamos, no denunciamos, simplemente articulamos en ese momento ante un caso concreto lo que cada uno debía hacer. Ahora, esto yo debo señalar, Rocío, que por la misma capacidad operativa y mandato que tiene la Comisión, esto no es algo frecuente, no es que se reciban denuncias. Si llegan las denuncias, nosotros las canalizamos a la Procuraduría, a la Contraloría, al Ministerio Público y ciertamente hacemos un seguimiento a ellas, ¿no? Sí, pero lo cierto es que no sé si esta iniciativa de generar una comisión de alto nivel que articule las políticas a tomar entre las demás instituciones anticorrupción es por la necesidad de ayudar a las demás instituciones. En tanto, por ejemplo, hace no mucho declaraba el ex procurador anticorrupción Julio Arbizu respecto de nuestro sistema anticorrupción. ¿Qué pasa? O sea, ¿por qué nos gana tanto la corrupción que parece sí poder organizarse al dedillo? Esto es generar jerarquías, dar roles, incluso generar planes paralelos por si acaso algún tema imprevisto y nos gana pues totalmente a las instituciones y a nuestro sistema. ¿Necesitábamos la comisión de alto nivel? ¿Surge por eso? Sí, en parte surge por eso, porque es necesario articular. Sin embargo, aquí yo quiero recoger una crítica que muchas entidades, sobre todo el sector de la sociedad civil, han planteado en el sentido de que nuestro país no tiene un sistema. Y es cierto, la Comisión Anticorrupción no constituye un sistema per se como está establecido en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, es decir, un sistema que tenga la rectoría y que a partir de ese sistema se pueda disponer que tal entidad o que tal otra haga o no haga tal acción. Por ejemplo, en el caso de, me parece que es no me acuerdo si es Tailandia o China, pero es un país asiático de ellos, que tiene realmente un sistema y donde todas las entidades están circunscritas absolutamente a una sola autoridad anticorrupción. Y de esa manera todos los casos llegan, se sancionan, pero están bajo no solamente la rectoría, sino el mandato y el mando
de una determinada autoridad. En nuestro país no existe eso. ¿Debiéramos entonces revisar modelos? Yo no creo que debamos transitar por un modelo como ese. O sea, nosotros tenemos muy claramente definidos a nivel constitucional la independencia y la autonomía de determinadas entidades, como son el Ministerio Público, el Poder Judicial, la Contraloría General de la República, que tienen un rol específico. Lo que se tiene que hacer es que estas entidades, y es lo que estamos haciendo en la CAN, articulen entre ellas. O sea, no necesariamente tienen que estar todas ellas supeditadas a una voz, a un ente que esté jerárquicamente superior a ellos, ¿no? Yo no estoy muy segura de esto, no creo realmente que esto funcione, y además, aunque se quisiera ir en ese camino, tomaría muchísimo tiempo porque sería una reforma constitucional. Yo creo que eso por ahí no va, sencillamente. Por ahí no van los tiros. Bueno, no va. Nos vamos a ir a la pausa, doctora, si me lo permite, pero regresamos para comentar acerca de iniciativas que sí han salido de la CAN, como por ejemplo Calles sin Corrupción, Pistas Seguras. Conversamos de eso luego de la pausa. Hoy en Tus Derechos, corrupción. Volvemos. Seguimos conversando esta mañana en Tus Derechos acerca de la corrupción. Ya hemos transitado un poco por las instituciones que se ocupan de eso en nuestro país y de cómo la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción articula, ¿no?, las políticas que se tomen desde las mismas. Nos acompaña esta mañana la doctora Susana Silva Hasenbach, coordinadora general de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, y vamos a hablar ahora respecto de las campañas, ¿no?, que surgen sobre estos temas, como por ejemplo Calles sin Corrupción, Pistas Seguras. ¿De qué va esta campaña, doctora? Sí, mira, Rocío, esta campaña nace a partir del reconocimiento que la corrupción, siendo, como te decía hace un momento, un fenómeno sumamente complejo y que tiene varias aristas, pero que es necesario abordarla tanto en su manifestación como macrocorrupción, como también cuando se presenta en su forma de microcorrupción. Claro, en el día a día, digamos. En el día a día, exactamente. Y tenemos que diferenciar y no solamente diferenciar, sino saber exactamente que hay estrategias distintas para cada una de ellas, ¿no? No se puede trabajar de la misma manera ambas. Entonces, en el caso de la microcorrupción, que se da en el día a día por montos ínfimos, 10 soles, 20 soles, 50 soles, hasta 5 soles, claro. Hay hasta un sol, casos de corrupción, pero son finalmente corrupción y que se tienen que atacar. Esa corrupción, aun cuando sea muy pequeña, es una corrupción que va horadando día a día la confianza del ciudadano respecto de sus autoridades, y es la que marca muchísimo el que haya una percepción tan alta de que la corrupción nos invade absolutamente en todos los ámbitos. La corrupción que nosotros vemos a nivel policial, a nivel de los penales, a nivel de cuando uno va a hacer un trámite, esa pequeña corrupción que la sentimos todos, la olemos todos, la vivimos y sufrimos todos, es una corrupción muy difícil de abordar si es que no se tiene pruebas concretas. Lo que se ha hecho normalmente frente a estos actos es, obviamente, motivar que hayan denuncias, lo cual está bien, pero lo que hemos advertido es que las denuncias muchas veces llegan a neutralizarse porque es la versión de uno frente al otro. Dice, yo te pagué, no me pagaron, y no hay ninguna prueba respecto de uno o de otra afirmación. Y por esa razón, lo que se advirtió también es que estas denuncias que llegan a nivel del Ministerio Público se caen, se pierden. No porque no quieran o no tengan voluntad los fiscales, sino porque no hay pruebas contundentes. Claro. Entonces, por esa razón es que nace esta iniciativa, esta campaña de menos corrupción, pistas seguras, porque lo que buscamos nosotros es generar esas pruebas que van a hacer que los corruptos, aun cuando sean montos ínfimos, sean debidamente sancionados y de esa manera erradicar la sensación de impunidad que está tan arraigada en nuestra sociedad. Claro, y es que claro, ¿no? Porque luego la gente se queja, se fastidia y con razón de la corrupción a grandes niveles, pero de esta corrupción o microcorrupción, como le llama, termina siendo sí partícipe y la termina asumiendo un poco como parte de la normalidad, ¿no? Lógico, pero sí. es corrupción. Es corrupción, y ahí
Hace poco estuve conversando con una suboficial femenina, y ella me contaba, a partir de los videos que nosotros estamos recabando, cómo la gente, los propios pasajeros, al momento que se interviene en un vehículo, culpan de alguna manera a la policía por haber detenido, intervenido al chofer, al carro, y hacerlos bajar para poder realizar su labor como policía. Claro. Y que inclusive los insultan, ¿no? Claro, entonces, no celebran la intervención, sino me estás fastidiando mi trayecto. Sí, ya recibe tu coima, oye, cosas así. Entonces, eso es increíble. Y yo aquí, desde tu programa, quiero aprovechar este espacio para exhortar a la ciudadanía a que no seamos cómplices de estos actos de corrupción, que aunque sean 5 soles, 10 soles, son actos que deben ser reprobables, rechazados por todos nosotros, y más bien tenemos que contribuir con los oficiales de la policía que quieren poner orden. Sin duda, han habido errores, han habido problemas y han habido seguramente muchos policías que han incurrido en estas malas prácticas y que de alguna manera han llevado a que los ciudadanos piensen que todos van a incurrir en un acto de corrupción. Pero yo les diría que ahora hay toda una tendencia, una intención de cambio, y tenemos que apoyarlo. Ya en este momento la policía no solamente está comprometida con nosotros en esta campaña, están usando los distintivos, no los distintivos, sino las cámaras espías. Claro. Cámaras espías, y para detectar a los transportistas corruptos que ofrecen un pago faltándole el respeto a la institucionalidad de la policía, ¿no? Claro, de hecho cada vez más vemos este tipo de casos en el que se sienten sorprendidos y luego es que no saben qué hacer, y en realidad, como dices, es por 1 sol, 2 soles o 50 o lo que sea, terminan pasando de una falta a un delito, pero así. Y mira, al final, es que tú no sabes en qué momento una persona que en un momento de su vida recibe 5 soles por hacer o dejar hacer la función que le corresponde, o por hacer que otro haga o deje de hacer su función y paga una coima, esa persona más adelante, teniendo un nivel mayor de responsabilidad, lo va a hacer. El que roba con 5 soles lo va a hacer con 1 millón de soles. O sea, eso es un tema no de montos, sino de valores. Entonces, eso se tiene que cortar desde la raíz. Y en esa medida nosotros estamos comprometidos con la policía, con los transportistas. Hay algunos transportistas que han sido cuidadosamente seleccionados, se ha conformado un equipo élite, digamos, que lo conforman policías, inspectores municipales de la Municipalidad de Lima y transportistas, y que el día de hoy están saliendo con estas cámaras espías a efectos de, al momento de las intervenciones, generar las pruebas de los casos de corrupción que se conocen, lamentablemente ocurren en nuestra ciudad. ¿Conductores también con cámaras? Sí, no solo policías. En el caso de los conductores no lo llevan en la ropa, lo llevan en un lugar en el carro, que no puedo decirlo para vamos justamente a delatar, claro. Pero sí, es un grupo de conductores que ya están empezando a salir. Todavía no hay casos registrados. Sí tenemos casos ya registrados. En el caso de la policía son 23 casos, pero además lo interesante de esto es que los propios oficiales y suboficiales de la policía, muchos ya se están animando por sí mismos a utilizar sus grabadoras, sus celulares, ¿no? A utilizar otras herramientas tecnológicas, además de las que nosotros hemos proporcionado, para justamente unirse a esta campaña, a esta iniciativa. Ellos mismos lo están haciendo por su cuenta y me parece estupendo. O sea, más allá de los casos que nosotros hemos registrado, los propios oficiales de la policía y suboficiales ya vienen registrando inclusive un número mayor y casos interesantes que son remitidos al Ministerio Público. Y aquí quiero resaltar algo importante, Rocío, y es que esta iniciativa no solamente parte de la voluntad de la propia CAN como espacio de articulación con la presidencia del Consejo de Ministros de la Policía Nacional, sino que estas cámaras han sido donadas por el sector privado. Entonces, aquí sí yo quiero resaltar la voluntad que tienen, sobre todo la Fundación Transitemos, que está muy comprometida con no solamente la lucha contra la corrupción, sino con la seguridad en nuestras pistas. La gente que ha sido, los transportistas que han sido detenidos, son personas que tienen en promedio 35 papeletas en su haber. Si es que no más, entonces, claro.
o sea, tú te imaginas, o sea, son personas que no creen en las reglas de tránsito, 35 en promedio, no creen en las reglas de tránsito y hacen lo que les da la gana en las calles. Entonces, es una forma también del control que estamos haciendo de la corrupción, de controlar también y aportar a la seguridad en nuestras pistas, en nuestras calles. Por eso la campaña se denomina Calles sin Corrupción, Pistas Seguras. Estas personas, o sea, no es coincidencia que las personas que están incurriendo en estas prácticas de corrupción, transportistas, coincidentemente sean personas que de alguna manera están habituadas a burlar las reglas de tránsito, ¿no? Tenemos en un caso 105, una persona con un transportista con 105 papeletas de infracciones de tránsito. No, le creo perfectamente. Increíble. Pero bueno, es una campaña que apunta a generar cambios incluso desde las instancias más pequeñas de corrupción que luego pueden ir a mayores. Muchísimas gracias, doctora Susana Silva Hasenbach, coordinadora general de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, por haber estado esta mañana con nosotros en Tus Derechos. Nosotros nos vamos ahora a las frases del programa. Para vencer la corrupción se requiere de una articulación de la Contraloría, Poder Judicial, Ministerios, Procuraduría y el Congreso de la República. El que roba con 5 soles lo va a hacer con 1 millón de soles. Y con eso llegamos al final. Gracias por habernos acompañado en esta edición de Tus Derechos. Nos vamos, como siempre, recordándoles que cualquier comentario o sugerencia que sientan pueda ser tema de este programa nos lo pueden hacer llegar a nuestras cuentas en las redes sociales. Continúe en TV Perú, mucho más que ver.